Es que solamente tener ojos, como decíamos el otro día. Efectivamente, ¿no? Tener ojos. No hay más. Nada más. No hay más. Bueno, pues ahí tenemos todavía la puerta cerrada. No sé si pudiéramos ver un poquito también el resto de la plaza para ver que... Ah, no, ahora. Lo hemos llamado, efectivamente. Ahí vemos el interior de esas naves góticas de la Basílica Menor de San Ildefonso. Y ahí tenemos, señoras y señores, ahí se abren las puertas Jueves Santo en Jaén, como sucediera desde hace muchos y muchos años. Esta imagen en concreto de San Ildefonso, desde hace más de un siglo y medio. Que salga la Veracruz a las calles de Jaén, estamos hablando que esto ha sucedido desde hace casi 5 siglos, nada más y nada menos. Yo siempre, en este tipo de circunstancias, Antonio, siempre pienso lo mismo. ¿Cuánta gente de Jaén? ¿Cuántos jienenses han podido ver a la Veracruz en las calles de Jaén, ¿no? ¿Cuántos sentimientos, cuántas oraciones, cuántas devociones a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, ¿no? Es una imagen que a mí, es un pensamiento, una idea que a mí realmente me llama la atención y me sobrecoge, ¿no? Claro, nosotros pensamos que la historia es lo que nosotros hemos vivido. Perdona, eso es memoria, eso no es historia. Pero es cierto que lo que tú dices, buen apunte. Tú echas hacia atrás y ¿cuántos jiennenses nos habrán llorado, se habrán emocionado al paso del Señor del Trueno? Tantísimos años, tantísimos siglos, ¿no? Por las calles de Jaén, por nuestro vetusto antiguo Jaén, ¿no? Sí. Pues cientos, miles, ¿no? Entonces, claro, es un recuerdo que evoca pues a la propia tradición de la ciudad, ¿no? A nuestra idiosincrasia propia. Y la Veracruz, como te dije, es imprescindible hablar de la Semana Santa de Jaén y no hablar de la Veracruz es imposible. Es una hermandad imprescindible para entender la Semana Santa de Jaén. Absolutamente de acuerdo. Con un recorrido diferente, lógicamente, claro, al que no tiene nada que ver, pasando por calles como, calle Maestra Baja, calle Maestra Alta, Corralaz. Eran recorridos muy socorridos en aquella época de las hermandades de nuestra tierra. Eso sí, intentaban no coincidir en el mismo sitio y a la misma hora con algunas cofradías, con las que tenían a veces, esto estamos hablando de otra época, evidentemente, no tiene nada que ver con lo actual, pero recordemos que incluso en algún momento que otro tuvieron algunos problemas serios, Sí. Algunos problemas serios entre cofrades de las Cinco Llagas, de la Veracruz, Soledad, también tuvo algunos pleitos con los esclavos del Santísimo Sacramento. Cierto. En fin, se liaban, la verdad es que algunas situaciones complicadas, y por eso, ya digo, tuvieron incluso que modificar los horarios de salida y que no coincidieran en el tiempo, Y luego lo explicamos detenidamente, sí, porque hubo algunas reyertas que la verdad... que llegaron a mayores. Sí, que llegaron a mayores y con armas blancas de por medio. Así es. Esa era la época. Bueno, eran otros tiempos, siglo XVI. No tiene nada que ver, por supuesto, con lo que tenemos ahora mismo. Cruz de guía, plantada ya, señores, en el dintel de la puerta. Eso significa que tenemos ahí a la hermandad y, por supuesto... Ahí lo tenemos también, al cuerpo de la Guardia Civil, hermano mayor honorario de Dolores, en este caso, de María Santísima de los Dolores. Desde 1943, gracias a don Luis Marzal, sobre todo, ¿no? Marzal Albarrán, teniente coronel de la Guardia Civil. Eso es. Que a partir de ahí, es un momento fundamental para el crecimiento de la hermandad, ¿no? Que como todo el mundo sabe, la hermandad de los civiles en Jaén. Y gracias al citado Albarrán, ¿no? Pues la cofradía tendrá un poder económico y una fuerza que luego comentaremos, ¿no? Sí. De la adquisición de enseres, de imágenes, porque desafortunadamente, como todo el mundo conoce, pues todas las imágenes de la hermandad, junto con las de la Soledad, fueron destruidas en el terror iconoclasta del 36 en Jaén. Y fueron quemadas al lado de la granja, a la salida de Jaén, camino de Torre del Campo, Torre del Gobierno, donde está la actual granja, ¿no? Granja. Sí, que ahora es dependencia de la Junta de Andalucía. O Diputación, no lo sé. De Diputación, perdón. De Diputación, sí. Pues ahí fueron utilizadas como madera para calentar a un regimiento de Córdoba que había allí. Y desafortunadamente se perdió todo. Y a partir de ese momento, pues con la ayuda de la Guardia Civil, pues empezaron a remontar. Luego hablaremos de cómo adquieren imágenes, cómo adquieren enseres, y se convierte, como hemos dicho antes, en la referencia de la Semana Santa de Jaén,
Evidentemente, aparte de nuestro Padre Jesús, como no puede ser de otro modo, es la gran cofradía, junto con la Hermandad del Sepulcro. Son las grandes cofradías de la posguerra en Jaén. Que por cierto hubo represalia por utilizar las imágenes de la Veracruz como combustible, como leña. Hubo represalia. Sí, hubo represalia. Sí. A algunos no les sentó demasiado bien la comida. Sí. Luego sí que se cuenta porque es gracioso, ¿no? Es gracioso, cierto, así es. Sí, la verdad. Hombre, le ponemos una pequeña nota de humor, pero evidentemente estamos hablando de una barbarie, absolutamente, ¿no? Sin duda. Lo que se realizó, ¿no? Terror iconoclasta, perfecto. Yo creo que la ha calificado a la mil maravillas don Antonio Casado. Ahí tenemos ya el traje de estatuto, señoras y señores, de la Veracruz. Ya lo saben que el tramo de Jesús Preso, que será el primero en aparecer, es túnica blanca, capa y caperuz negros y fajín rojo. Recordemos que, bueno, pues acompañando en este caso a Jesús Preso tenemos a la agrupación musical El Carpio de Córdoba con el Santísimo Cristo de la Veracruz. Estará la banda de cornetas y tambores Santísimo Cristo a la columna El Amarrado de Ávila, y con el palio, acompañando el palio, estará la agrupación musical Villa de Mancha Real, y todos ellos escoltados, como decimos, por los miembros, como ustedes ven, de la Guardia Civil. Ahí estamos viendo al fondo, todavía no se acercan ninguno de los pasos. Ya saben que también un momento que queremos vivir nosotros es precisamente, ¿no?, esa salida de María Santísima de los Dolores, en la cual, bueno, pues él interpreta también el himno de la Guardia Civil, que es algo muy característico también de este Jueves Santo y que nosotros vamos a poder ver aquí en Raudal Media, en la carrera. Muy atentos también a lo que esté sucediendo en Peñamefeci. Ya lo saben que a las 6:15 de la tarde aparece también la Hermandad del Gran Poder, la segunda en plantarse en la calle en este Jueves Santo, en este día tan hermoso, don Antonio. Es un día, bueno, un Jueves Santo espectacular, porque hacía mucho frío a principios de Semana Santa y se nos ha quedado un día de Jueves Santo absoluto, ¿verdad? Absoluto, ¿verdad? Calor, una temperatura, un cielo azul, maravilloso, y una temperatura ideal. El día del amor fraterno, ¿no? Así es. Para el costalero no es tan bueno, porque luego debajo se pasa mucho calor. Claro. Y porque tú te diste cuenta de las pobres mantillas el domingo de Ramos tiritando, era una cosa terrorífica. Sí, Antonio, efectivamente. Y afortunadamente la cosa ha cambiado, ¿eh? Porque a mí me daba cosa verlas, las pobres, ¿eh? Sí, había mantillas tiritando. Pero por la mañana, el domingo por la mañana, domingo de Ramos por la mañana, en la calle ancha, era una cosa. Bueno, y por la tarde, por la tarde ya no quiero ni saberlo. Pues imagínate. Pues y el día siguiente que amanecimos con 3-4 grados, pues imagínate. Pero es verdad que han ido subiendo las temperaturas y esto se agradece. Esta es la temperatura ideal de Semana Santa, ¿no? Así debería ser siempre. Bueno, y una nota característica de esta Semana Santa es que todas, Antonio, están saliendo a la calle. Y todas van a salir, gracias a Dios. Afortunadamente. Hacía tiempo que no veíamos algo así. Hacía tiempo. No te sé decir cuánto, pero hacía tiempo que no teníamos un completo, ¿verdad? Un 100% de hermandades. El año pasado estuvimos a punto, pero no, porque se quedó el silencio. Sí, hubo ahí se quedó el resucitado. Ese martes que estuvo, ¿verdad? Inestable. Y el domingo. ¿El resto salió? Sí, todo el mundo. Creo que se mojó un poquito Magdalena, un poquito, ¿verdad? Sí. Fue pero Magdalena y Divino Maestro, un poquito. Y Divino Maestro, efectivamente, el martes. Fue un día complicado. Pero lo de hoy es espectacular, lo de este año es espectacular. Mira, algunos mensajes que nos están llegando. Mira, por ejemplo, ha calado tu comentario, Antonio. José Luis García dice: el cachorro es sublime, pero yo me quedo con nuestro aspirante jaenero. Los dos son muy buenos. Evidentemente, es que la obra de Ruiz Gijón es espectacular. Pero ya estamos poniendo muy bueno y muy bueno, claro. ¿Con qué nos quedamos? Bueno, podemos decir que es una mala imagen, imposible decirlo, ¿no? Pero tú comparas ambas imágenes. No son exactamente de la misma época, son barrocas, pero la nuestra es de mitad del 18. Hay un cambio formal a la hora de la talla, pero es de una belleza sublime, como tú has dicho antes, sublime. Leonardo dice: ayer en la noche en la Magdalena hubo un encuentro del cautivo y la Trinidad con la Cofradía de la Clemencia, al paso de la Virgen del Mayor Dolor y San Juan. Fue muy bonito. Pues sí, lo vimos aquí en directo. Señor. Además, si ustedes quieren rememorarlo, simplemente se tienen que ir al Miércoles Santo, al final, y van a poder ver ese momento que se lo regalamos, como no, a toda la audiencia de la carrera. Después lo grabamos y se emitió después del paso por carrera de la Buena Muerte. Ese Miércoles Santo espléndido, por cierto. Yo sé que a la propia Hermandad de la Magdalena, por Jesús Juárez, nuestro común amigo, es un encuentro que le encanta. Cuando pasa de recogida la Hermandad de la Trinidad, le encanta. Es uno de los momentos
más especiales para ellos del miércoles santo, sin duda. Fue muy bonito ese intercambio de ramos de flores entre las dos hermandades. Así tiene que ser. Debe ser. Las hermandades tienen que tener eso. Tienen que, al final, hay diferentes advocaciones, sí, hay diferentes hermandades, pero al final lo que hay es lo mismo para todos. La rivalidad de antaño no tiene sentido hoy día. Claro. No tiene sentido hoy día, ¿no? Es verdad que si sale el mismo día, pues al final es más fácil que tenga algún que otro desencuentro por el tema del horario y demás, pero en días diferentes no tiene sentido. Una cosa que no es lógica. Lo dice Crazy, qué maravilla, gran comentarista, el que nos habéis traído, dice Antonio Casado. Pues muchas gracias, hacemos lo que podemos. Nos Sí, gusta señor. la historia y siempre que podamos aportar algún dato, pues ya está. Hoy es un día excelente y encajado perfectamente para don Antonio Casado, como el año pasado también, Viernes Santo. Hombre, otro día excepcional. Efectivamente, porque nos puede contar muchas cosas y vamos a aprender muchísimo en esta tarde de Jueves Santo. La Semana Santa es muy poliédrica. Sí, es cierto. Entonces, claro, tú a mí no me puedes traer para que yo te diga cosas de marchas, porque no te puedo decir. Hombre, algunas cosas conozco, pero no. A mí me gusta la Semana Santa de siempre, ¿no? Y para mí es fundamental, pero a mí me encanta conocer la historia, ¿no? De la hermandad. ¿De dónde venimos? El contexto de todo. Ahí está, ¿no? Eso para mí es fundamental, porque tenemos que saber, ¿no? Entonces yo no paro de seguir Sí, mirando lo en sé, los lo archivos cosas de cofradía y tenemos algunas cositas ahí que en un futuro igual nos pueden dar luz de cosas muy interesantes, ¿eh? ¿Sí? Muy interesantes. ¿Se puede avanzar algo? Bueno, no es mía, pero yo estoy detrás del tema. Mi amigo Alex, que es el archivero municipal, ¿sabes a quién me refiero? No. Alejandro, es el archivero municipal. Ajá. Él está haciendo una tesis doctoral, no lo voy a desvelar. Vale. Pero bueno, él encontró un documento del siglo XVIII en época de Fernando VI, en el que se le pide a la ciudad de Jaén por parte del convento de Santa Ana, de monjas clarisas de Santa Ana, se le pide que le permita al ayuntamiento comerse un poco de la calle para hacer más grande la capilla del Cristo de las Misericordias. ¿Y ahora qué pasa? Pues ahí hay una línea de investigación, porque a día de hoy todos pensamos que el Cristo de Misericordia es un Cristo que hace Salvador de Cuéllar, en los años 70, pero ¿y si tiramos del hilo y encontramos que en Santa Ana, que no es ninguna locura, que es de monjas clarisas, que cuando se desamortiza sus bienes pasan a Santa Clara y ahí podía ir el crucificado? Es decir, hay un montón de cosas que eso no se sabe, pero lo interesante de la historia es eso. Sí. Y tirar del hilo. Claro. ¿Hasta dónde llegamos? Claro. Ahí está. Entonces, a mí aparte es mi trabajo, es mi profesión y es mi pasión y es lo que me gusta. Entonces, yo si te puedo aportar algo, hombre, es de esto. No a mí. De otras cosas no. No a mí, a la gente que está pendiente ahora mismo de nuestras procesiones, de nuestras hermandades, de nuestra Semana Santa, ¿no? Que nos está viendo a lo largo de la semana. Os agradezco muchísimo el seguimiento que estáis haciendo. Además, ya sabéis que la manera de colaborar es dándole el me gusta a cualquiera de nuestras retransmisiones y suscribiéndose al canal. Ya lo tenemos ahí. Jesús Preso. Señoras y señores, la talla, la obra de don Ramón Mateu, que llegara en 1943, al principio de la década de los 40, a la hermandad, a la congregación de la Veracruz, una magnífica obra de don Ramón Mateu, que luego contaremos también cuando salga. Hablaremos precisamente de que fue un autor realmente condecorado, en este caso, pero no por esta obra, más en concreto. Luego lo vamos a ver detenidamente. Ahí lo tenemos, acercándose ya a la puerta de la Basílica Menor de San Ildefonso. Y en unos instantes también estaremos, señoras y señores, ya digo, en la Santa Cruz. Ahí estaremos también para visualizar esa salida procesional de Jesús del Gran Poder, en esa representación de la calle de la Amargura, para que ustedes lo tengan claro, claro que sí. Se está acercando poquito a poquito. No sé si tenemos sonido en directo ya, compañero. Creo que sí, ¿no? Sí, adelante. Bueno, pues ahí, justo cuando hemos tenido el sonido en directo, se ha acabado. En este caso, la marcha, bueno, luego lo vamos a ver tranquilamente cuando salgan esa
esos primeros pasos en la calle de esta, ya digo, esta maravillosa obra, que lo podemos decir ya, ¿no? Es una obra de Ramón Mateu, extraordinaria, que muchas veces la tradición oral hablaba de el Cristo de las aguas, el Señor de las aguas, el Señor del mar y demás. No tiene una base real, en este caso, no tiene una base histórica. No fue concedida el primer premio, la medalla, la primera medalla, en este caso, de la Exposición Nacional de Bellas Artes a Ramón Mateu, no se le entregó por esta obra en concreto, ¿verdad? A través de los análisis, a través de los estudios, ¿no?, que habéis hecho. Sí, bueno, no los he hecho yo, lo hizo... Bueno, José Manuel Marchal y Monti, ¿no? Efectivamente, Juan Francisco Montiel Delgado. Y bueno, gracias a José Manuel Marchal, que fue al Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares y buscó los premios. ¿Buscó los premios? Buscó la documentación sobre los premios nacionales de Bellas Artes, sección escultura. Ajá. Y entonces halló algo bastante interesante, y es que este no es una imagen premiada. La imagen por la que obtiene el primer premio se llamaba medalla, ¿no? Que compartida la medalla, sí. Medalla con otros dos escultores es Ramón Mateu Montesinos, por una obra llamada Cristo del Mar, que es un crucificado. Eso es. Nunca pudiera ser esta imagen, que es un Ecce Homo. Ahí está. Un preso. Que hoy en día esa imagen, bellísima también, que tuvo el premio, está, por cierto, valorada por él en 150.000 pesetas, está en el Museo de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Vale. Recibió Ramón Mateu varias condecoraciones en esas exposiciones nacionales de Bellas Artes, sección de escultura, efectivamente, año 1915, si no me equivoco, ya en los años 20, en el 43. Concretamente en el 15, muy bien como tú dices, por una obra, tercer premio, por una obra llamada Embeleso, en el año 26 por otra llamada Héroe, la que estamos comentando en el 41 por el Cristo del Mar, posteriormente Premio Nacional de Escultura en el 47 por el Monumento a Cervantes. Recibió varias, pero no en concreto por esta maravillosa obra que se está acercando ahora mismo, señoras y señores, ahí al dintel de la puerta, portada neoclásica, Basílica Menor de San Ildefonso, sale Jesús preso. Detienen el paso, ya lo tenemos ahí escoltado también con ese pasillo que está realizando el cuerpo de la Guardia Civil para la salida procesional de esta imagen, de esta escultura fantástica, señoras y señores, de una grandísima valía, absolutamente una obra extraordinaria, Jesús preso, que llegara, repito, en 1943 a la congregación de la Veracruz. Es una imagen, una talla completa, como ustedes ven, es una talla de vestir. Es una talla completa, pero que estaba, en origen estaba pensada para que fuese una obra de vestir. ¿Ah, sí? Sí. Ah, buen detalle. No lo tenía yo ese detalle.
Es decir, es una obra completa, como tú bien dices, Sí. pero cuando por lo menos lo que se ha leído, cuando Ramón Mateu la hace en Madrid, la idea es que pudiese llevar una túnica. Por cierto, con sus costaleras, que la tenemos ahí debajo, que fue el último paso de la congregación en ponerse a costal. Y ahí lo tenemos. Y qué bien lo llevan, todos los Jueves Santos sus costaleras. Sí, señor. No sé si podemos escuchar, creo que sí, ¿no? Marcha, señora.
No se avanza, ¿vale? ¡Hoy no atrás! Eso es, chica, esa es la Suspreso típico del barroco, ¿no? Todo tiene que ver con el momento en el que se hace, y sobre todo él había sido discípulo de Mariano Benlliure y de José Capuz, que por el momento pues está muy influenciado por ese realismo, ¿no? Muy alejado, con líneas muy geométricas, claro, influenciado por las vanguardias de los años 20, ¿no? Art Deco y demás. Muy alejado de lo que luego será lo que va a predominar, que es el neobarroco. El neobarroco. Que será básico, ¿no? Entonces, esta imagen, por eso es tan interesante, porque es muy diferente. Tiene mucha similitud, o alguna similitud, con lo que hace Jacinto Higueras, porque es de una época muy parecida. Claro, sí, es cierta similitud, efectivamente, en la concepción de la obra. Por ejemplo, porque me estoy acordando ahora mismo precisamente de la borriquilla de Jacinto Higueras. Evidentemente. Son imágenes muy, muy valiosas, absolutamente. Evidentemente. Que, diferente de estética y de estilo, diferente a lo que estamos acostumbrados en Semana Santa, pero son volúmenes muy valiosas. Más geométricos, donde aparece esa belleza idealizada, muy poco dramática. Eso es. Se llama ese realismo, ¿no? de los años 30, años 20, años 30, que bueno, en los que se está forjando Ramón Mateu, que es valenciano, estudió en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos en Valencia, luego estuvo en Madrid, la de San Fernando. Bueno, una formación, como digo, que se puede usar como un discípulo de Benlliure, el maestro de la época, y de José Capuz. Por eso es tan interesante, porque es una imagen muy diferente a lo habitual, ¿no?, de la Semana Santa. Perfecto. Pues ahí lo tienen también, Juventud, guión del Grupo Joven, imagino, de la Veracruz. Mira, nosotros vamos a hacer nada, un pequeño alto para la publicidad. Enseguida, nada, consejos, 2 minutos solamente, 2 minutos y medio, y vamos ya con la salida del Santísimo Cristo de la Veracruz, nada más y nada menos. Señoras y señores, el Señor del Trueno, venga. Ahí lo tienen, señores, el guión de la hermandad, ahí lo ven ustedes, y detrás, servicio también de paso, y eso nos indica que llega el Santísimo Cristo de la Veracruz. Lo dejábamos precisamente, el siguiente capítulo de la historia, lo recuerdan ustedes, les hablábamos de que se había fundado ya las 5 llagas, y eso evidentemente, segunda cofradía pasional, o de pasión, para ser exactos, de la ciudad de Jaén, gracias también al impulso de don Gregorio de Cabrera, que fue el primer gobernador, primer hermano mayor de la cofradía de la Veracruz. Evidentemente, el que se creara una nueva hermandad no sentó demasiado bien, pero es que había ahí un litigio de por medio, y es que parece ser que la hermandad de la Veracruz no se llevaba excesivamente bien con el obispado, y más en concreto era don Pedro Pacheco, era el obispo, y más en concreto con su provisor, Gabriel de Guevara, don Gabriel de Guevara concretamente, un personaje histórico también de la ciudad de Jaén. Y es que, claro, la Veracruz se funda, crea sus estatutos en el convento de San Francisco, recibe
también las bulas papales y por tanto las indulgencias, las de Pablo III, Pablo IV, después también la de Sixto V, bueno, muchas diferentes bulas papales, pero hay un problema y es que no pasan por el obispado. No pasan por el obispado, al provisor parece ser que eso no le gusta demasiado y realiza un documento en el que afirma que, oye, que no sabemos si esas son verdaderas o no, y en caso de serlas, que por aquí no han pasado. Y por tanto, los primeros estatutos de la Veracruz no son firmados hasta 1554, es decir, 13 años después de su fundación. Evidentemente estoy aquí con un auténtico erudito, si hay algún dato que me baila, te toca. Digo que hasta 1554 no se establecen esos estatutos, o no se aprueban esos estatutos por el obispado. ¿Qué significa eso? Que en 1551 los primeros que se aprobaron, porque además se fundó la Cofradía de las Cinco Llagas al amparo también, en este caso, del propio provisor, del propio obispado. Bueno, pues esos estatutos de 1551 de las Cinco Llagas fueron los primeros que se aprobaron en la ciudad de Jaén, las cosas como son, aunque evidentemente la decana, lo sabemos todos, es la Cofradía de la Veracruz. ¿Qué es lo que pasa? Pues ahí está, el litigio, que no vale, que sí vale y demás, hasta que en 1554 los estatutos salen adelante. Hay un problema, y es que cuando sale la Cofradía se funda la Cofradía de la Veracruz, la Cofradía de las Cinco Llagas, la Veracruz sale a las 10 de la noche, también en este caso Cinco Llagas quiere salir más o menos a esa hora. ¿Por qué? Porque había indulgencias plenarias si se participaba del Jueves Santo y del Viernes Santo, ¿verdad, don Antonio? Efectivamente. Para todos los hermanos. ¿Y eso qué significa? Atraer más o menos gente, más o menos vecinos. Y si salía por la tarde, ya no salía, porque eran disciplinantes la mayoría, ya no salía por la noche, lógicamente. Correcto. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque ellos se disciplinaban y por tanto con la disciplina y a estar 4 horas dándole ahí, eso era complicado. Por eso tenían rencillas que llegaban, como hemos comentado antes, incluso a enfrentamiento y reyerta muy serio. Hay un pleito incluso judicial, porque la Veracruz pone todo esto en conocimiento del juez eclesiástico de Granada, concretamente creo que es Fray Juan Martínez, no sé si me baila el dato, pero bueno, el juez eclesiástico de Granada, que le da la razón a la Veracruz. Sin embargo, el provisor dice, oye, que no, que no quiero saber absolutamente nada, que me mantengo en mis 13, y todo pasa ya definitivamente del juez eclesiástico a la Audiencia Provincial de Granada, directamente ya a los seglar. Sí. Normalmente todo este tipo de problemas se resolvían con una justicia o una jurisdicción eclesiástica. Pero como no hay un advenimiento, como no hay un acuerdo, esto al final pasa a la Chancillería de Granada, que era como el Tribunal Superior. Aquí en Castilla tenemos 2 chancillerías, una en Valladolid y otra en Granada. Y todos los pleitos como de última instancia que se recurrían iban a la Chancillería de Granada. Y este va a la Chancillería porque aquí no se resuelve, o porque no están de acuerdo una de las partes y vuelve a reclamar no está de acuerdo, y entonces, como tú bien has dicho, pasa a la justicia secular, no a la eclesiástica. ¿Y qué sentencia la Chancillería de Granada, la Real Chancillería de Granada? Pues que las Cinco Llagas tiene razón. Es decir, señores, que a partir de ahora, desde 1553, la Veracruz sale a las 8 de la tarde y las Cinco Llagas a partir de las 10, y que no se crucen, y además que haya miembros de una y otra hermandad en cada uno de los cortejos para que no haya ningún tipo de problemas, y así intentar solventar aquellos escándalos públicos que se podían producir y que se producían, de hecho, en aquella época de mediados del siglo XVI. Claro, a la Veracruz esto tampoco le gusta porque, repito, en sus hermanos empiezan a las 8 de la tarde y para llegar a las 12, imagínense ustedes 4 horas pues con la disciplina. Claro. Mucha sangre, no podría ser. Se queja también, pero definitivamente y con una sentencia firme, la Real Chancillería de Granada dice que ese es el horario de salida de una y de otra cofradía. 8 de la tarde Veracruz, a las 10, las Cinco Llagas. Y a todo esto llega la Soledad en 1556. Claro, la Soledad que venía de extramuro de la ciudad, venía por lo que hoy día, lo que es la calle Martínez Molina, desde la zona del convento de la Coronada, pues también entraba en juego, ¿no? Y luego un poquito después también entra en juego... Sepulcro. Bueno, el sepulcro, también podemos hablar de ello, pero sobre todo también una que pleitea mucho... La cena. En la cena, porque la cena baja hacia la calle Martínez Molina, actual Martínez Molina, y ahí entonces ya se confluye, se concitan muchas hermandades y bueno, pues el horario, la prelación y lo que tú has dicho, cuanto más disciplinantes tengamos, mejor. Sí. Y bueno,
Incluso hasta el año, si no recuerdo mal, 1628, siendo el provisor Eugenio de Chiriboga, siguen estando los pleitos vigentes. ¿Ah, sí? Sí, sí. Anda. Es una cosa que no se resuelve tan fácilmente. Vale, ¿qué es lo que pasa? Que estamos hablando de una cofradía de las 5 llagas, oye, que tiene es rica, también en este caso la cofradía de la Veracruz, la cofradía del Sepulcro también dispone de muchas insignias, ¿verdad? Y la cofradía de la Veracruz es una cofradía que, oye, que también se presta y mucho, ¿verdad?, a la caridad. Pero ahora lo vamos a comentar porque está saliendo precisamente el Santísimo Cristo de la Veracruz acercándose a la portada y nosotros nos quedamos con este momento. No sé si lo van a parar ahí. Vamos a ver, ahí lo estamos viendo. No, va a salir ya, así que nosotros nos callamos. Pues ahí lo tenemos ya, señores, en la calle, ahora mismo tumbado con ese mecanismo que lo va a elevar dentro de un momentito, el Santísimo Cristo de la Veracruz, que este es la imagen que procesiona en Jaén desde 1950, nada más y nada menos, obra de Domingo Sánchez Mesa. Ahora explicaremos por qué está procesionando esta imagen, pero lo hemos dejado ahí, con una cofradía de la Veracruz que se daba mucho a los demás, tanto es así que disponía de hospital propio. Bueno, esta cofradía y buena parte de las cofradías laicales de la ciudad de Jaén tenían su labor caritativa fundamental dentro de su organigrama anual, ¿no? Y no es la primera. Antes de ella, cofradías laicales como la de la Magdalena, no la actual cofradía de la Magdalena, sino la cofradía laical que tenía su sede en la actual parroquia de la Magdalena, o por ejemplo la cofradía de San Miguel. Ese hospital se llamó, le dio, mejor dicho, perdón, nombre a la calle, como calle recogida, porque en origen pasó a ser un establecimiento para recoger mujeres. Se pensaba que eran prostitutas, pero no lo eran, sino mujeres que quedaban fuera del matrimonio, repudiadas por su marido, cuestiones complejas. Entonces esas mujeres, que muchas veces iban a los cenobios, a los conventos, alteraban un poco la vida monástica y entonces, por orden del obispo, van a recalar en el hospital de la Veracruz. Y por eso le van a dar el nombre de la recogida. El origen es 1553. Un vicario llamado Francisco de Baeza va a donar varias casas a la Veracruz
en ese lugar, ¿no? En la actual calle García Requena, que anteriormente pues se llamó de la Veracruz y más tarde Recogidas. Luego, en el año 1558, el obispo Sarmiento de Mendoza, como hemos dicho antes, va a intentar que no sea simplemente un hospital para pobres, sino que sea para recoger mujeres, ¿no? Cuando muere el obispo Sarmiento de Mendoza, en el año 1595 vuelve a la cofradía para, evidentemente, pues lo que era en origen, para atender a pobres. Finalmente, la cofradía se ve obligada por el siguiente prelado, Sancho Dávila y Toledo, a venderle el hospital, ¿no? Pero Esto de la Veracruz. Sobre los pies, la derecha, la Acordarnos de siempre ganar una peseñita, ¿vale? No ayudar a la trasera que se nos duerme.
aparición, la presencia en la calle de María Santísima de los Dolores, junto a la Guardia Civil. Ya saben que el cuerpo de la Guardia Civil es hermana mayor honoraria, nada más y nada menos. La Guardia Civil es hermano mayor honorario de la imagen de María Santísima de los Dolores desde el año 1943. Precisamente damos un salto en la historia, porque lo dejábamos ahí en esas peleas del siglo XVI y demás, y nos vamos ahora al siglo... Bueno, recuerden ustedes que la congregación de la Veracruz, lo mismo que el resto de hermandades de nuestra tierra, sufre aquella crisis importante de la Semana Santa jaenera de finales del 17, pero se reactiva gracias al licenciado Bonilla ya en 1920 y tanto, 1924 me parece, a través de una... Perdón, 1724, me he equivocado. Efectivamente, el 18. 1724, siglo XVIII, se reactiva también a través de la actividad del licenciado Bonilla, pero con una forma muy particular, ¿no? La que tenemos ahora mismo. Bueno, te refieres a la escuadra, ¿no? Eso es. Sí, bueno, es verdad que Como congregación. como congregación, efectivamente. Y ese concepto es pues la unión de determinados pasos que tenían una cierta autonomía dentro de la cofradía, ¿no? Aunque todas dependían, lógicamente, de lo que era la matriz, que era la Veracruz. Pero es verdad que cada paso tenía cierta autonomía con sus gobernadores, secretarios, un hábito diferente, incluso estatutos diferentes, aunque todos formaban parte de la, como digo, de la hermandad matriz que era la Veracruz, ¿no? Eso es típico del siglo XVIII y para nosotros es la cofradía de las escuadras, es la cofradía de la Veracruz que ha llegado prácticamente hasta el siglo XX, ¿no? Exactamente, como bien dice don Antonio Casado, y nos estaba relatando ahora mismo, llegaba esta cofradía efectivamente con esas escuadras que eran concretamente, recordemos, bueno, en un principio en su fundación eran otras, la Sí. verdad, me acuerdo que bueno, también se añadió incluso la Soledad, pero es verdad que la que llegaba hasta el siglo XX, para que nos hagamos una idea, lo más reciente en cierta manera, las escuadras estaban compuestas por algunos grupos escultóricos como la Sentencia, el Prendimiento, la Flagelación, incluso la Oración. La oración, efectivamente, la oración. La Oración en el Huerto, la Veracruz, San Juan y la Virgen de los Dolores. Esas 7 escuadras, aunque también estuvo perteneciendo a ella o fusionada con ella la Soledad y el Resucitado también. También, incluso hasta el lavatorio en algún momento determinado también ¿Ah, sí? pudo formar parte, pero claro, desaparecen a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa cuando se está acercando ahí ese palio de María Santísima de los Dolores? ¿Qué es lo que sucede? Que claro, llega la guerra civil, llega la barbarie, llega el incivismo absoluto. Y el patrimonio de la cofradía de la Veracruz es, bueno, ya saben que primero en el siglo XIX se produce la desamortización de Mendizábal, que provoca que se tenga que marchar, en este caso la cofradía a la Basílica Menor de San Ildefonso, pierde su actividad del convento de San Francisco, prácticamente a partir de ahí languidece absolutamente el convento hasta su posterior ya destrucción para, bueno, ofrecernos ese maravilloso Cierto. edificio que tenemos, la Diputación Provincial. Pero llega la guerra civil y se destruye prácticamente todo el patrimonio de la Buena Muerte, de la Veracruz, y de la Soledad. en este caso, y de la Soledad. Se destruye prácticamente todo, salvo la Oración en el Huerto, que fue escondida, concretamente detrás de unas tinajas, como siempre decimos, Pilato, los 2 judíos. Solamente había eso. ¿Qué es lo que pasa? Había que reponer absolutamente todo. Y se le encarga la tarea a Jiménez Martos. A Miguel Jiménez Martos, un tallista torsiriano que, bueno, prácticamente recompone toda la imaginería que se había perdido. Algunas de estas imágenes no son muy del gusto de la cofradía y prácticamente en muy poco tiempo empiezan dentro de la propia congregación de la Veracruz a pensar el cambio, ¿no? Y entonces cuando empiezan a entrar en contacto unos años después con el gran escultor granadino Domingo Sánchez Mesa. Y entonces es cuando... Aunque la de Mateus sí la conservan, el preso sí lo conservan. Sí. El preso del 43, sí, que llega en el 43, el resto de las imágenes continúan un tiempo hasta el 49, si no recuerdo mal. 50, sí, 49. 49, que es la inmensa mayoría de las imágenes de Miguel Jiménez Martos van a Valdepeñas, a la parroquia de Valdepeñas. Y entonces se encarga, como hemos dicho, Domingo Sánchez Mesa, la hechura de una Virgen de los Dolores, que es la que actualmente tiene la hermandad, en el 48. Y como gusta tanto, empiezan ya a pensar en adquirir una nueva imagen titular para el crucificado.
Y entonces se le vuelve a encargar a Sánchez Mesa, este gran escultor granadino, que haga una imagen de un crucificado portentoso. Y entonces, todos lo sabemos, copia el Cristo de la Misericordia de Granada, de José de Mora. Es una copia prácticamente calcada de este enorme escultor granadino, que es la imagen que tenemos en la actualidad, que es una enorme imagen, maravillosa, pero no deja de ser, bueno, pues, una imagen copiada o basada en su inmensa mayoría en la que hay en Granada. El Santísimo Cristo de la Veracruz, que ustedes han visto, ¿verdad? Ese Cristo que siempre lo decimos, ¿verdad? Esos rasgos propiamente judíos, ¿verdad? Con la barba partida en dos, la nariz aguileña, ¿verdad? Ese Cristo tan característico, y que todos los que hemos conocido, lógicamente la hermandad, es el Cristo que hemos conocido de la Veracruz, de Domingo Sánchez Mesa. Fíjense, lo ha apuntado nuestro buen amigo Antonio Casado. Todas las imágenes de la Veracruz de Jiménez Martos se marchan para Valdepeña, efectivamente. También el Santísimo Cristo de la Veracruz, que lo tenemos allí. Una imagen no. La Virgen de los Dolores que procesionaba, concretamente. Y según investigaciones, me comentaba nuestro buen amigo Juan Francisco Montiel, esa imagen han conseguido localizarla hace poco. En un pueblo, ¿verdad? ¿No? En Úbeda. En un pueblo de la provincia de Úbeda, sí. Eso es, en Úbeda. Y tiene sentido, porque al final, en aquella época ya, en 1948, la Guardia Civil era hermano mayor honorario de la Virgen de los Dolores, y la academia, ¿dónde estaba? En Úbeda. Ahí está. Entonces, todo casa, ¿no? Todo cuadra. Casa. Sí. Ahí lo tenemos. Bueno, pues al final la imagen que nos queda, que es una maravilla también, por supuesto, esta talla fantástica de Dolorosa, María Santísima de los Dolores, Domingo Sánchez Mesa, cuerpo de mantilla, aquí lo estamos viendo, con ese servicio de paso ya preparado, preludio de ese palio que ahora mismo nos está esperando todavía en el interior de la Basílica Menor de San Ildefonso, con su candelería obviamente todavía encendida. Que nos gusta un palio con toda la candelería encendida, ¿eh? Absolutamente. Qué bien luce, ¿eh? ¿O Antonio? Un palio apagado tiene poco sentido, ¿no? Y desafortunadamente cuando hay viento, y en Jaén se suele haber viento casi siempre, pues no podemos disfrutar de un palio, como tú bien dices, totalmente iluminado. Y en este caso, hoy, yo creo que vamos a disfrutar mucho. Sí. El paso está detenido ahora mismo. No sé si podemos abrir una doble pantalla, compañero, para saber exactamente por dónde va ahora mismo el Señor del Gran Poder y poder ofrecérselo a todos ustedes. Recuerden que ahora vamos a ir rápidamente también a la expiración. Desde la Basílica Menor de San Ildefonso, nuestro compañero se va a desplazar hasta San Bartolomé para ofrecerles también esa salida procesional del Santísimo Cristo de la Expiración y María Santísima de las 7. La imagen para muchos es una Dolorosa muy querida, y quizás para muchos es la obra culmen de Sánchez Mesa en cuanto a Virgen, ¿no? Pues atención, que está saliendo María Santísima de los Dolores. Ahí la vemos ya. Nosotros nos callamos.
María Santísima de los Dolores ya está en la calle. Algo que no hemos comentado, vaya pasos que tiene, vaya patrimonio en cuanto a pasos que tiene la Veracruz. Hemos visto el paso de la Veracruz del Cristo, es una joya, es una maravilla. ¿Qué vamos a decir de este? Pues en la misma línea. Sí. Una obra que se trae de Sevilla, de los talleres Villarreal, en el año 62, si no recuerdo mal, con 67 kilos de plata. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Y bueno, una obra joya, una joya. Incalculable, ¿no? Impresionante. Y también el del preso procede de Sevilla, de la Hermandad del Baratillo. Efectivamente. Luego lo relatamos. Luego lo comentamos, sí. Fíjate ahí en ese entre calles, que lo tenemos. Y recuerden que también uno de los estrenos de esta jornada de Jueves Santo es una nueva marcha que se le va a interpretar a lo largo de todo su caminar a María Santísima de los Dolores. Efectivamente, una nueva marcha es uno de los estrenos que ya se interpretará también el domingo de Ramos. A los desamparados. A Desamparados, efectivamente. Sí. Esa magnífica marcha que ahora vamos a comentarla dentro de un momentito, porque tenemos ahí parado ahora mismo ese palio extraordinario, absolutamente extraordinario, de María Santísima de los Dolores, con ese gloria que lo vemos ahí en ese techo de palio, la Inmaculada, perfectamente como lo podemos ver, y con ese blanco resplandeciente que está predominando absolutamente en ese frontal del paso. El entrecalles, bueno, parece una Inmaculada también, ¿no? Sí. En concreto, es lo que estamos viendo, que recordemos que es la advocación del paso, ¿no? El entrecalles, bueno, cada paso tiene una advocación. Tiene ¿no? una advocación, sí. Es verdad que en el entrecalle cada hermandad coloca una imagen, ¿no? En muchas ocasiones se coloca la Inmaculada. La mayor parte de las veces. Hemos visto a la Virgen de la Capilla también, por ejemplo, ayer en La Esperanza. Por ser la patrona de la ciudad. Santa Catalina en la Borriquilla. Efectivamente. Pero la mayor parte de las ocasiones se coloca la Inmaculada, sí. Aquí tenemos este paso de la Virgen de los Dolores, llevado por José Manuel Godino, Manuel Gutiérrez, Raúl Menteros y Antonio de Dios Pulido. Y hayan visto ustedes también ese lazo, ese crespón negro. En concreto, señoras y señores, lo están viendo ustedes ahí en esa parte derecha. Bueno, ya saben ustedes que eso es sinónimo de que, desgraciadamente, una de las personas nos ha dejado, pertenecientes en este caso a la hermandad. Creo que, si no me equivoco, es por capilla. Ahora lo vamos a confirmar absolutamente, pero que ustedes lo tengan. Sí, por Capilla Garrido. Cofrade, una cofrade que con su labor absolutamente desinteresada hizo sayas y túnica y demás a jugar para las imágenes titulares y además nuestra madre de nuestra camarera mayor. Además, nos lo comentaban desde la cofradía, así que descanse en paz. Sí, sí.
atrás.